Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libramos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Estamos avanzando hacia la fiesta de Pentecostés, que para nosotros es un motivo de alegría, como fue para todos los apóstoles tal día como Pentecostés. El Papa Benedicto XVI explicaba que Pentecostés significa para nosotros la escucha atenta de la palabra y de la obra del Espíritu Santo, que nos abre al conocimiento de cosas grandes y estimulantes. Yo os enviaré lo que mi Padre ha prometido, dijo el Señor. Lo que mi Padre ha prometido, es decir, que no es simplemente algo que el Señor manda como si fuera un recadero, como si fuera un ayudante. Mientras que yo estoy fuera, pues dejo a cargo de vosotros a un ayudante, a un, pues no sé, a un empleado que va a estar pendiente de vosotros y os va a ayudar y os va, pues, a recordar las cosas que os he dicho. No, no. Lo que mi Padre ha prometido es una acción de Dios Padre, de Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por eso, cuando recordamos lo que significa la acción de Dios Espíritu Santo, empezamos por el libro de Génesis. No empezamos por los Hechos de los Apóstoles o ya después de que el Señor subió a los cielos, sino que empezamos por el libro de Génesis. En el libro de Génesis, la teología explica que el Espíritu Santo ya está presente en la obra de la creación. Cuando el Espíritu de Dios, como un viento que aleteaba por encima de las aguas. Y en el capítulo 2 del libro de Génesis vuelve a hacer referencia a ese Espíritu de Dios que insufló en las narices del hombre un aliento de vida. Es decir, que en el nacimiento de la vida humana también está el Espíritu Santo. Yo creo que esto también para nosotros es un motivo que podríamos profundizar, pero que el Espíritu Santo no es simplemente un planteamiento más allá de Cristo, es decir, sobrenatural o ascético o místico, no, sino de la propia vida, infundiéndole así la vida misma al hombre o a la mujer. El otro día comentaban alguien que había visto que la nueva traducción al castellano o al español de una Biblia, en vez de poner que Dios creó al hombre, Dios creó a la persona. Bueno, espero que no sea la persona divina, porque las personas divinas ya existían desde antes. Y la persona se utiliza tanto para el hombre y la mujer como para las personas divinas. Pero el hombre y la mujer que han sido creados a imagen y semejanza. Pero bueno, hay gente que le da por traducir a su gusto y capricho. Nosotros seguimos con esa traducción que tanto la Conferencia Episcopal Española como el
la Neo Vulgata pues tiene presente. Después del pecado original, el espíritu vivificante de Dios se ha ido manifestando en diversas ocasiones en la historia de los hombres, suscitando profetas para incitar al pueblo elegido a volver a Dios y observar fielmente los mandamientos. El profeta Ezequiel, que es un profeta que sale con frecuencia citado, pero que es difícil de entender porque es demasiado figurativo, explica cómo en el capítulo 37 Dios hace revivir con su espíritu al pueblo de Israel representado en unos huesos secos. También el profeta Joel profetiza una efusión del espíritu sobre todo el pueblo cuando dice: después de esto yo derramaré mi espíritu en toda carne, hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y llegamos entonces a la plenitud de los tiempos. La plenitud de los tiempos es la anunciación. La plenitud de los tiempos lo dice San Pablo en la carta a los Gálatas, pero se está refiriendo a la anunciación. Cuando el ángel del Señor anuncia a la Virgen de Nazaret que el Espíritu Santo, el poder del Altísimo descenderá sobre ella y la cubrirá con su sombra, y el que nacerá de ella será santo y será llamado Hijo de Dios. Es la expresión que utiliza Isaías para hablar del Mesías. Sobre el Mesías se posará el Espíritu del Señor. Y Jesús, cuando llega a Nazaret, a su tierra, ayer mismo lo escuchaba, lo cita San Lucas, digo lo escuchaba porque lo estaba escuchando en el coche. Habla San Lucas de que en la sinagoga de Nazaret, que no sabemos, yo por lo menos no sé cómo era, la de Cafarnaúm sí, porque todavía se conservan restos de una posterior, de siglos posteriores, pero donde estaba situada la sinagoga en Cafarnaúm, pero en Nazaret, no sé, me imagino que sería más pequeñita, porque era una población mucho más pequeña que Cafarnaúm. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo, ante el asombro de los presentes, porque Él me ha ungido. Está citando a Isaías. Me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos y para anunciar un año de gracia del Señor. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Cuando su Señor utiliza la palabra hoy, eso ya le daría para un estudio avanzado de la palabra hoy. Hoy se cumplen las escrituras, hoy. El hoy de Cristo es un hoy, por una parte, profético y por otra parte también referido a la acción de Dios en nuestras vidas, hoy. Por eso, en esta primera meditación nos puedes ayudar el considerar la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y con aquellas palabras que el director espiritual le decía a San José María: no hable, escúchele. La primera cosa que tenemos que pensar nosotros es escuchar al Espíritu Santo. Leyendo estos días un libro de un autor francés, hablaba de Santa Teresita de Lisieux, la importancia que da a la palabra mirada, que ella decía, y además decía ya desde pequeña, ¿no?, que Jesús me ha mirado y yo he mirado a Jesús, explicando que con la mirada una persona se puede entender. No hace falta palabras, pues tampoco hace falta palabras para que nosotros tratemos al Espíritu Santo. Si nos sentimos, pues en primer lugar, que el Espíritu Santo está en tu alma en gracia, lo que se llama la inhabitación del Espíritu Santo, pues lo primero que tienes que hacer es lo que le decía este hombre: escúchale, escuchar al Espíritu Santo, escuchar.
para eso hace falta silencio. El viernes en la adoración en familia que tuvimos, adoración eucarística en familia, que tuvimos en el colegio con los padres y niños de primaria, pues uno de los chavales leía unas palabras, una oración, hablando de cómo la iglesia primitiva, relatada en los Hechos de los Apóstoles, pues estaban reunidos en la oración, en la fracción del pan con María, la Madre de Jesús. Bueno, así llega el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que estar en ese silencio de la oración. No parloteando, pues con el que tenemos al lado, o con el móvil, o con, no sé, los planes que vamos a hacer después, o con las... sino realmente escuchando al Espíritu Santo, escuchando. Los sentidos muchas veces nos distraen, fallan, uno ya ha perdido, y eso que ahora cuando los niños, la gente se ha quitado las mascarillas, con lo cual al niño que has conocido con mascarilla durante 3 años, que están ahora en tercero, te cuesta reconocerle sin mascarillas. Ayer iba haciendo una romería, cuando estábamos llegando ya a la ermita de Valverde, cuando llegamos a punto de cruzar el anillo este verde, o en la ruta esta de bicicletas y de personas, pues vi que un chaval que iba en bicicleta al frente de un grupo, pues reconocía la cara, pero tenía mis dudas de si era uno del colegio o no. Y el chaval también me reconoció, pues yo sí, él sí que es más fácil ver con quién va vestido de cura. Y entonces se fue para atrás del grupo y llamó a su hermano de sexto de primaria, y yo oí el nombre que le decía, y entonces ya pues el hermano ya se acercó a la cabeza del grupo y ya me saludó con un hola, y ya pues no nos paramos, ellos siguieron, pero ya la saludé con reconocimiento. Bueno, pues los sentidos nos pueden distraer muchas veces. Hemos de recoger los sentidos en la oración. Porque es la primera cosa que se habla siempre de la docilidad a la gracia y al Espíritu Santo, la virtud de la docilidad. Pues aprender de la Virgen Santísima en este mes de mayo, además, para recogernos en oración, para recoger los sentidos, para no estar distraídos con otras cosas que nos pueden, participar del silencio, el silencio de la oración, escuchar al Señor en el silencio, escuchar la palabra de Dios. Por eso, pues cuando leemos el Evangelio, nos callamos. También, bueno, algunas veces el sacerdote el domingo, o el diario, depende, después de la lectura de la proclamación del Evangelio, se sienta y hay un tiempo de silencio, de apertura, de generosidad, es decir, de dedicarle toda nuestra atención, de libertad, para no estar atado a las otras cosas, sino estar libre para que el Espíritu Santo nos pueda decir lo que quiere decirnos. Lo decía San José María: docilidad en primer lugar, porque el Espíritu Santo es quien con sus inspiraciones va dando tono sobrenatural a nuestros pensamientos, deseos y obras. Él es quien nos empuja a adherirnos a la doctrina de Cristo y a asimilarla con profundidad, quien nos da luz para tomar conciencia de nuestra vocación personal y fuerza para realizar todo lo que Dios espera. Si somos dóciles al Espíritu Santo, la imagen de Cristo se irá formando cada vez más en nosotros. Iremos así acercándonos cada día más a Dios Padre. Los que son llevados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. En estas palabras, en este párrafo largo de una homilía de San José María, esa homilía del gran desconocido, pues nos puede ayudar para tener el tema de oración. ¿Cómo va ese tono sobrenatural
de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestras obras. Tantas veces pues nos dejamos llevar un poco por lo que pensamos, por lo que racionamos o racionalizamos, mejor dicho, por lo que se nos ocurre, o por lo que nos apetece, o por lo que, por lo que nos tiene en la cabeza cogida, ¿no? Por ese trabajo, por esas gestiones que estamos haciendo, Bien, pero tenemos que dejarnos llevar por ese tono sobrenatural, el tono sobrenatural. Porque el Espíritu Santo es el que va conformándonos con Cristo para que el Padre nos reconozca como lo que somos, hijos de Dios. Si nos dejamos guiar por este principio, nosotros podemos dejar que la vitalidad espiritual irá creciendo y nos abandonaremos en la mano de nuestro Padre Dios con esa espontaneidad del niño, como ese niño que ayer, pues espontáneamente vi que daba la vuelta y pues se dirigía a su hermano mayor, al que llamaba, para que me reconociera. Pero es que tenemos que hacernos como niños. Si no os hacéis semejantes a los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Lo dice el Señor y nosotros hemos de escucharle. Fíjate tú, Santa Teresita del Niño Jesús, a la que te citaba antes, ella va explicando pues ese camino de infancia espiritual que lo recoge en sus escritos de un modo tan claro. Vamos, el propio San José María que leía, que había leído, pues también lo tiene muy anotado en sus libros, ¿no? Ese camino de infancia, ese viejo camino interior de infancia, que no es una cosa nueva, ni es una cosa simplemente para los niños de edad de entre menores de 10 años, sino que es para todos nosotros. Porque lo dice el Señor, si no os hacéis semejantes a los niños. Y no empecemos con las dudas que tenía el propio Nicodemo, que no entendía qué pasaba. No entendía qué razón le decía para aquello. Yo vuelvo otra vez al vientre de mi madre. Pues no se trata de volver otra vez al vientre. Se trata de escuchar al Espíritu Santo con docilidad, sin prejuicios, sin raciocinios que nos llevan a decir, no entiendo. Pero nos cuesta, Señor, nos cuesta tantas veces abandonarnos en tus manos. Nos cuesta tantas veces cambiar de planes. Cuando notamos que tú eres el que nos lo dice. Nos cuesta bajar la cabeza y decir, me he equivocado, me he confundido. Nos cuesta el pedir perdón y empezar de nuevo. Porque está el amor propio ahí, está el amor propio. Por eso San José María recomendaba, lo comentaba el otro día, esa anécdota de Antonio Mondejar, que iba por Toledo y que le pidieron cuando José María se marchó al cielo que fuera a hablar con uno de los tres que asistía al círculo que impartía San José María, el primer círculo de la labor con muchachos, la labor de San Rafael. Pues como aquel hombre, hablando con Antonio, le comentaba, después de un cierto tirilla floja, al final le fue abriendo cosas y fue contando cosas. Le contaba cómo San José María les había recomendado que al empezar el examen de conciencia rezaran una oración al Espíritu Santo que Antonio no conocía. Hombre, era el año 76, 77. No conocía. Y que ya databa desde los años, pues, 26, 27. Y que el primer círculo fue en el año, círculo de formación fue en el año 1933. Pues, cómo le había, pues, pasado esa oración para rezarla antes de empezar
el examen de conciencia. Por eso ya lo recomendaba lo decía Ricardo Fernández Vallespín, y sale en Forja. Invoca al Espíritu Santo en el examen de conciencia, para que tú conozcas más a Dios, para que te conozcas a ti mismo, y de esta manera puedas convertirte cada día. Es un resumen estupendo de lo que pasa en el examen de conciencia. Conocer más a Dios, conocernos más a nosotros mismos y después convertirnos, convertirnos cada día. Ese ahora comienzo, en un chepi, ahora comienzo. De nuevo. Empezar de nuevo. El Espíritu Santo va trabajando en nosotros, va conformándonos con Cristo. Y unas veces trabaja pues en la virtud de la fortaleza, otras veces en la virtud de la generosidad, otras veces en la virtud de la diligencia, otras veces, bueno, en distintas virtudes, no te voy a citar todas las virtudes. Yo recordaba que cuando estaba en Roma, en el pasillo donde yo vivía había un cuadro, y además recordaba el lugar. Le pedí a alguien que fue a Roma que me hiciera una foto de ese cuadro, pero no lo encontró, se ve que lo han cambiado. Era un cuadro que tampoco valía muchísimo, pero era el típico cuadro clásico en que se representaban todas las virtudes. Y también era un carro donde iban, y también estaba allí la auriga virtutum, que decían los clásicos, ¿no? La virtud que gobernaba a las demás virtudes, la auriga. Bueno, pues no he encontrado el cuadro y lo he ido buscando en muchos sitios, pero en internet y tal. Es un cuadro clásico de cómo se representan las virtudes, quién tira, quién no tira, quién empuja, quién es la auriga del carro y todas esas cosas. Pero bueno, nosotros sabemos que el Espíritu Santo empieza por la fe, por la esperanza y por la caridad. Cuando hablo con los niños de primera comunión, les explico que la fe es ver las cosas como las ve Dios. La esperanza es confiar en los medios que Dios confía, y la caridad es amar con el corazón de Dios. El Espíritu Santo nos enseña, primero porque con el Espíritu Santo nos vienen esas virtudes, porque son dones sobrenaturales, no es mérito propio. Pero en segundo lugar, el Espíritu Santo nos enseña a utilizar esas virtudes, a utilizarlas. No solo a pedir que se nos aumente la fe, como pedía aquel padre de aquel niño endemoniado, yo creo, pero auméntame la fe. No solamente eso. Porque la esperanza tantas veces no es pedirla, es abandonarse. La esperanza lleva a, como dice Jacques Philippe, la esperanza es abandonarse en la misericordia de Dios el pasado, confiar en la providencia divina el futuro y vivir el presente. Y después la caridad. La caridad es amar con el corazón de Dios. ¿Y cómo puedo amar yo con el corazón de Dios si no tengo el corazón de Dios? Claro, tienes el Espíritu Santo. No olvides que el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Pues claro que podemos con el Espíritu Santo. No hace falta que puedas con la ayuda de tu músculo cardíaco. Sino que puedes ayudar en creer con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el que, por eso lo de escúchele, y por eso le pedimos Ure Igne Sancti Spiritus,
Re nosso secor nostrum. Quema con tu fuego, con el fuego del Espíritu Santo, nuestras entrañas. Y nuestras entrañas, evidentemente, no es nuestras entrañas físicas, ¿no? Aunque sea una comparación, una similitud. Nuestros riñones y nuestras entrañas, ¿no? Evidentemente no, porque si no nos moriríamos quemados. Sino que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón de carne, como dice también la Sagrada Escritura, os daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo. ¿Cómo queremos a los demás? ¿Cómo queremos todo lo que hacemos? Desde el trabajo, desde las relaciones familiares, sociales, el descanso, todo. Un espíritu nuevo. Pero eso nos lo dará el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Por eso tenemos que dejarnos llevar. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué lo estás queriendo? Bueno, pues termina la meditación, acudiendo a la Santísima Virgen. Recordaba el otro día algo que siempre me viene a la cabeza cuando llega la fiesta de Pentecostés, que son las palabras de los sermones de este santo que celebrábamos recientemente, San Juan de Ávila, el día 10 pasado. San Juan de Ávila. San Juan de Ávila tiene unos sermones, unas homilías muy bonitas, hablando de Pentecostés y de la Virgen. Y cómo pues, los apóstoles, totalmente asustados, tristes, desconsolados, temerosos, escondidos en el lugar del cenáculo, donde habían estado pues, en la última cena, le piden a la Virgen que por favor, en otras homilías ya directamente la Virgen la que se dirige a su hijo, viendo la situación en la que se encuentran los apóstoles. Y la Virgen se dirige a su hijo y le ruega: oh dulce hijo mío, os ruego por el amor que me tenéis. Y añade: por los merecimientos vuestros, por los méritos de vuestra bendita pasión, que tengáis a bien consolar a vuestros apóstoles. Envíales el Consolador que los consuele. Cumple tu palabra. Cumple la palabra que en vuestro nombre les he dado, que vendría el Espíritu Santo Consolador. Envíalo a estos que se encuentran tan débiles. Pues mira, yo creo que estoy segurísimo que esta oración de la Virgen, la que movió a Jesús, a Dios Hijo y al Espíritu y al Padre, pues a Pentecostés, a la envía del Espíritu Santo. La tendría presente, como siempre Dios tiene presente nuestras oraciones, en ese hoy que te decía antes. Pues ahí acudimos. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.